Buenos días a todas y todos. Para la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica es un gran gusto de poderlos tener esta mañana con nosotros para inaugurar el ciclo de charlas, temas, conferencias del año 2022, de este año, como parte de la cátedra Rodrigo Loría Cortés, que desarrolla la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica todos los años. Hoy tenemos un tema que es de grandísima importancia y se los digo yo como geriatra y gerontólogo que este es un tema de fondo, de grandes enseñanzas y que todos debemos de tomar conciencia de la importancia que es la audición, ¿verdad? Para cada ser humano, de la comunicación que puede recibir y debe recibir y nos comunicamos. Agradecemos entonces su participación, tanto a las personas que se encuentran en la sala de Zoom como a las que nos sintonizan desde la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Esto también se hace en conmemoración del Día Mundial de la Audición, que se celebró el pasado 3 de marzo, ¿verdad? Bajo el lema, para oír de por vida, escucha con cuidado. Para oír de por vida, escucha con cuidado. Son momentos de que los costarricenses debemos de escuchar mejor que nunca, ¿verdad? Históricos. Vuelvo a repetir, para oír de por vida, escucha con cuidado. Pero también vamos a oír consejos que nos van a dar este par de grandes profesionales de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica. Este día que es el Día Mundial de la Audición, es designado por la Organización Mundial de la Salud. Nos complace presentarles entonces la charla de cómo tener una buena salud auditiva, ¿verdad? Cómo tener una buena salud auditiva. Y para ello contamos con dos nobles profesionales de la Escuela de Tecnología en Salud, que es la licenciada Natalia Molina, que es licenciada en audiología, graduada de la Universidad de Costa Rica y encargada del curso Práctica Clínica Supervisada. Ella es una de las docentes nobles de la Escuela de Tecnologías en Salud, que es parte de la Facultad de Medicina. Y también tenemos al licenciado Mauricio Aguilar, que también es otro licenciado en audiología, graduado de la misma Universidad de Costa Rica y de la misma escuela, y es docente del curso Audiología Laboral. Dos grandes aportes que nos van a hacer estos dos muchachos, que nos van a ilustrar, a poner ejemplos, a ayudarnos a cómo cuidar nuestra audición, ¿verdad? Porque ahora también, así como cuidamos la vista, hay que cuidar la audición y el paladar y todas las cosas que uno puede hacer, prevención, ¿verdad? Para después no tener que andar en dificultades de comunicación, porque aquí inicia la comunicación, ¿verdad? Pudiendo escuchar bien. Entonces, estos dos muchachos tienen el reto de esta mañana de hacernos, ponernos en esta sintonía de cómo tener una buena salud auditiva y cómo conservarla, ¿verdad? Que esta es la parte más retadora, ¿verdad? Del tema. Bueno, los dejo con ellos y un gran gusto tenerlos a todos en esta primera charla de la cátedra Rodrigo Loría Cortés de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Adelante, muchachos. Listo, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Morales. Buenos días a todas y todos. Espero sea de mucho provecho la charla que tanto mi compañera Natalia Molina como mi persona les vamos a dar el día de hoy, de aquellos cuidados que, así como lo dijo el doctor Morales, ¿verdad? Debemos de tener tanto en la salud visual, en la salud bucodental, pero también, y muy importante, en la salud auditiva como tal. No sé si la compañera Natalia nos ayuda compartiendo pantalla. Ya voy a empezar. Es que vamos a ver. Listo.
Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí, correcto, excelente, Nati. Ok, listo. Entonces, bueno, muy buenos días. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos que de verdad podamos aclarar un poco de todo esto, ¿verdad? Que a veces se deja un poco de lado. Creo que la audición muchas veces la dejamos un poco de lado. Entonces, esperamos que podamos aclarar todas las dudas que tengan hoy. Así es. Bueno, y como lo dijo el doctor Morales, la presentación está titulada como ¿Cómo tener una buena salud auditiva? Eh, el pasado 3 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Audición y del Cuidado del Oído como tal, bajo el lema titulado Para oír de por vida, escucha con cuidado. Y pretendemos, tanto Natalia como mi persona, lograr al final de la charla poder entender un poco más este lema como tal, ¿verdad? De cuáles son esos cuidados que debemos de tener para poder prevenir todas aquellas afectaciones que tengamos en nuestro sistema auditivo como tal. Esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Al cual no se le ha dado mucha importancia y acá en el país es poco, ¿verdad? Toda esa parte de concientizar a la población en cuanto a la prevención, en cuanto a la detección temprana como tal, así como el hecho de conocer un poquitito más el maravilloso mundo de la audición, ¿verdad? Entonces, para iniciar, es importante rescatar que la Organización Mundial de la Salud, en un informe mundial del año 2020, nos dio mucha información en relación a cómo está la situación actual alrededor del mundo en cuanto a los problemas auditivos como tal. La OMS estima que actualmente hay 1.500 millones de personas alrededor del mundo que tienen un problema auditivo, pero muchas de esas personas no lo saben. Y de esas 1.500 millones de personas, 430 millones necesitan de un servicio de rehabilitación para su pérdida auditiva, ya sea el uso de algún dispositivo como un audífono, algún sistema implantable como el implante coclear o algún sistema de vibración de oído medio como tal, ¿verdad? Entonces, existe un gran porcentaje de personas que tienen un problema auditivo, pero que no lo saben, ¿verdad? ¿Por qué? Y hay una cita que a mí me gusta siempre decir, y es que como la pérdida auditiva no duele, no sangra, no quiebra huesos, nos damos cuenta de que tenemos un problema auditivo ya muy tarde, ya cuando la persona en realidad no comprende bien lo que se le está diciendo, cuando a la persona en realidad anda preguntando siempre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Lo vamos a ver más adelante, pero ante todas estas señales, ¿verdad? Muchas personas ya llegan muy tarde a consulta. Y es ahí en donde el proceso de rehabilitación auditiva se convierte un poco más desafiante para el profesional, pero también para la persona. El volver a empezar a escuchar ciertos sonidos que antes no escuchaban, pero si ya tenemos un deterioro a nivel de discriminación de la palabra, por ejemplo, ya esta rehabilitación puede llegar a ser un poco más difícil. La misma Organización Mundial de la Salud establece que para el año 2050 ya van a haber 2.500 millones de personas y 700 millones de ellas van a tener un problema auditivo que va a necesitar de rehabilitación. Entonces, son cifras alarmantes a las cuales hay que prestarles atención y para poderlas disminuir hay que actuar ya, hay que actuar hoy y esperamos que esta charla nos ayude un poco a eso, a concientizar a la población de esta problemática que solamente la vemos reflejada cuando ya tenemos un problemita muy serio y lo que queremos es detectarla a tiempo. Adelante. Nuestra audición a lo largo de la vida, ¿verdad? Vamos a tener ciertos espacios o ciertos momentos a lo largo de la vida en donde podríamos adquirir un problema de audición como tal. En prenatales a veces existen ciertos factores genéticos, ciertos problemitas en donde el niño ya viene con un problema auditivo congénito como tal y
Gracias a que existe la ley de tamizaje auditivo neonatal acá en el país, logramos detectar a esta población en específico. Ya perinatales, hipoxia, asfixia durante el parto, bajo peso al nacer, bilirrubinemia alta, ¿verdad? Son otras patologías que cuando el niño las sufre, pues tendríamos cierta repercusión a nivel auditivo como tal y hay que detectarlas a tiempo. A lo largo de la vida ya vamos a presentar ciertos problemas como tal de audición si nosotros nos exponemos a estos factores causales. Por ejemplo, el hecho de exponernos a niveles altos de ruido. Algo muy importante acá y es que la audición, y lo hemos visto mucho en consulta, la audición se ha ido perdiendo producto de un gran número de personas que se exponen a altos niveles de ruido, ya sea mientras escuchan música con los dispositivos auditivos. Ya muchas personas frecuentan lo que es la asistencia a bares, a restaurantes en donde la música de fondo es muy elevada, y esto a lo largo de la vida y en la exposición prolongada, pues tendríamos un problema auditivo muy severo. Y acá entonces está la importancia de atacar ese factor causal, el cual es el ruido como tal. Y a su vez existen otra serie de problemas, por ejemplo, medicamentos ototóxicos, la infección, y esto no es muy importante, muchos de los niños que acuden a consulta es por infección en oído medio como tal, ¿verdad? Y resulta que la misma Organización Mundial de la Salud estima o establece que el 60% de todos esos problemas auditivos en los cuales acude el niño a un centro auditivo puede ser prevenido, ¿verdad? Entonces, ahí a todos los padres y madres que nos están viendo, la importancia de la detección temprana y también del cuidado de la audición como tal. Algunos factores de protección, ¿verdad? La nutrición materna, la lactancia materna como tal, el esquema de vacunación completo tanto de la madre como del niño como tal para evitar cualquier problemita infectocontagioso. Algo muy importante es la higiene materna, el cuidado de la audición del niño, de la limpieza de sus oídos como tal, y también, y es lo que voy a recalcar en toda la siguiente charla, es la exposición a altos niveles de ruido. Evitarlos, no exponernos a ruidos de alta intensidad. ¿Por qué? Porque en consulta hemos estado recibiendo una gran afluencia de personas muy jóvenes, y Natalia ahora más adelante nos lo va a recalcar también, que ya presentan un problema auditivo, que tal vez no es notorio, pero lo logramos identificar a tiempo para que este problema no sea progresivo. Adelante. La pérdida auditiva se puede atender mediante una serie de exámenes desde que nacemos hasta que ya somos adultos mayores, ¿verdad? Por dicha, la tecnología ha avanzado y logramos identificar pérdidas auditivas de manera temprana, utilizando, eso sí, equipos modernos y equipos que nos brindan toda esta información. En el caso de recién nacidos y lactantes, como lo comenté anteriormente, el tamizaje auditivo neonatal, la ley número 9142, establece que todo niño que nace en Costa Rica debe de hacérsele una prueba auditiva como tal para lograr identificar a tiempo, ¿verdad? Ver si el niño tiene una patología, tiene un problema como tal. ¿Y qué queremos con esto? Lograr empezar a ver quién sí pasa, quién no, y lograr darle a la familia un diagnóstico temprano de la pérdida auditiva, pero también darle la rehabilitación auditiva que ese niño o niña merece, ¿verdad? Entonces, acá es muy importante eso, y por dicha, pues es ley ya, ¿verdad? En comparación a otros países en donde ya el niño pasa su periodo crítico, su periodo de adquisición de lenguaje, y el papá se da cuenta de manera tardía. Entonces, ya ahí el proceso de rehabilitación auditiva o de habilitación auditiva se vuelve un poco más complicado. En el caso de los niños y las niñas en edad preescolar y escolar, bueno, lastimosamente en Costa Rica hace falta algún tamizaje que se le deba realizar a todos los niños y niñas que se encuentren en edad preescolar y escolar, para lograr identificar mucho estas patologías que se adquieren después, ¿verdad? Ciertas infecciones, ciertas enfermedades
degenerativas, ¿verdad? Que el niño presenta después. Entonces, para lograrlos identificar a tiempo, la recomendación siempre va a ser una valoración auditiva de manera anual. Lastimosamente no lo tenemos en el país, pero por dicha existen muchos centros educativos que como requisito obligatorio de ingreso le solicitan al padre una audiometría de rastreo, ¿verdad? Y así también logramos identificar a tiempo algún problema auditivo y hacer la referencia correspondiente. Otro factor muy importante son las personas expuestas al ruido o a productos químicos en el trabajo. Este es otro sector que lastimosamente ha estado abandonado, que si bien existen una gran cantidad de profesionales en salud ocupacional que siempre están ahí, ¿verdad? Velando por la salud en general de cada uno de los trabajadores. Hace falta legislación nacional que regule un poquitito más. Tenemos una legislación nacional que data de los años 70, ¿verdad? Ya un poco vieja como tal, en donde se establecen o se estipulan los niveles de ruido máximo permitidos en los centros laborales como tal. Entonces, sí necesitamos un poquitito más de actualización en estos temas, pero sobre todo en generar conciencia, porque muchos de los trabajadores ingresan al trabajo como tal, se exponen a altos niveles de ruido, pero lo hacen parte de su día a día, se llegan a acostumbrar a ese ruido, sin saber que puede generarle un problema auditivo o un problema extraauditivo, hipertensión, insomnio, malestar general como tal. Entonces, todo esto hace que la persona siempre se esté exponiendo a estos niveles nocivos de ruido y no los logremos detectar a tiempo. Entonces, hay mucho la importancia de la generación de programas de conservación auditiva de manera multiprofesional como tal, en donde estén varios profesionales dándole siempre el seguimiento a toda esta población en específico y pues, por supuesto, la realización de las audiometrías, ¿verdad? Que ese es el examen que nos permite identificar cuál es el nivel mínimo o el umbral mínimo perceptible de esa persona ante ciertos estímulos sonoros. Entonces, logramos identificar si la persona tiene o no una pérdida auditiva. Entonces, el realizar esos exámenes auditivos a toda esta población nos ayudaría a identificar a tiempo, detectar a tiempo y pues poner en práctica o a prueba todas aquellas medidas preventivas para evitar una pérdida auditiva de manera temprana como tal. Por supuesto, también las personas que reciben algún medicamento tóxico, ¿verdad? Algún trastorno renal o las personas que tienen quimioterapia o radioterapia como tal. Hay estudios que han demostrado que estas personas o los medicamentos que se utilizan en estas personas tienden a tener un efecto secundario sobre la salud auditiva, ¿verdad? Un problema ahí neurosensorial como tal. Entonces, el lograr que en el país exista un examen antes de su medicación, durante la medicación y después de la medicación para lograr detectar a tiempo y mejorar si la persona tiene o le dio una pérdida auditiva, lograrle mejorar la calidad de vida como tal, ¿verdad? Y al final tenemos a los adultos mayores, una gran cantidad de personas, pues gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social, pues cuentan con dispositivos auditivos como los audífonos para pues poder escuchar a estas edades como tal, ¿verdad? Y lo que conocemos como presbiacusia como tal o también algo muy novedoso que es la socioacusia, ¿verdad? Si en realidad esta pérdida auditiva durante todo el ciclo de la vida al cual estuvimos expuestos a ciertos ruidos, ¿verdad? Nos fueron dañando esas células ciliadas como tal y por ende nos genera la pérdida auditiva. Entonces, acá es donde realizamos también audiometrías en general, audiometrías clínicas para lograr identificar si la persona tiene o no tiene una pérdida auditiva y pues hacer la referencia correspondiente o brindarle lo que es la prótesis auditiva adecuada en este caso.
Ok, entonces, bueno, como ya como parte de una segunda parte, valga la redundancia, quiero explicarles un poquito, porque bueno, ya Mauricio nos habló un poco sobre la estadística, ¿verdad? Sobre cómo está la condición en cuanto a la presencia de problemas auditivos a nivel mundial, lo importante que es, ¿verdad?, el sistema auditivo y en general, pero quiero aclarar unos conceptos generales como para que tengamos un poco más de claridad. Esto es el sistema auditivo como tal. Entonces, se divide en tres partes principales. La parte que dice oreja, ¿verdad? Y hasta donde está el tímpano, eso lo conocemos como oído externo. Desde el tímpano hasta esto que dice caracol, hay como una, espera para ver si puedo poner como un puntero para poderle señalar. Okay. Bueno, ahí hasta donde dice el caracol, eso se llama oído medio, es como una cavidad de aire, que es donde Mauricio les explicaba antes que generalmente se encuentran las infecciones de oído, ¿verdad? U otitis que generalmente presentan los niños en la infancia, ¿verdad? Entonces, bueno, ese se llama oído medio. Y el caracol propiamente, eso que es como rosadito, eso se llama oído interno. Entonces, esas son las tres partes principales en que se divide el oído. Vamos a tener tres principales tipos de pérdida auditiva, o como le llamamos de forma, bueno, ya dentro del área, hipoacusia, ¿verdad? Entonces, la hipoacusia conductiva, como lo dice la palabra, es cuando tenemos un problema en la conducción del sonido. Entonces, la patología estaría propiamente en el oído externo o en el oído medio. Podríamos hablar entonces de una infección de oído, ¿verdad? Eso nos daría una hipoacusia conductiva, que es completamente revertible cuando le damos un tratamiento para manejar lo que esté provocando esa pérdida auditiva, ¿verdad? Tenemos ahora la hipoacusia neurosensorial como segunda. En la hipoacusia neurosensorial es cuando el daño está propiamente en esta estructura que está señalada como caracol. Esta estructura se daña principalmente por exposición al ruido, ¿verdad? Como les estaba antes mencionando Mauricio, exposición al ruido, medicamentos que podrían ser tóxicos para esta estructura y otras causas que van a dañar, pero de una forma permanente. Entonces, cuando tenemos dañado el caracol o la cóclea, ya no tenemos forma de volver atrás, ¿verdad? De volver a tener esa capacidad auditiva que teníamos antes. Y luego tenemos un tercer tipo de pérdida auditiva que se llama hipoacusia mixta, que es cuando hay un daño en diferentes partes, ¿verdad? Pues puede haber un daño tanto en la parte externa como media y también un poquito de daño en la parte interna o cóclea, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una parte que se podría tratar y que se podría revertir, pero hay otra parte que ya va a ser permanente. Además es importante rescatar que la pérdida auditiva va a ir en grados, ¿verdad? Desde una pérdida auditiva leve hasta incluso pérdida auditiva profunda o cofosis, que es cuando ya no hay ningún tipo de rastro auditivo. Entonces, esto en forma muy general como para que vayamos estando al tanto de cómo es que se maneja esto a nivel audiológico, ¿ok? Esto es un audiograma, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dice pérdidas en decibeles, eso es como el volumen, digamos, y lo que dice frecuencias es como el rango frecuencial en el que las personas escuchan. Entonces, vamos desde frecuencias más graves, que serían como 125 y 250, hasta frecuencias más agudas como la de 8000, ¿verdad? Esto es, digamos, que se podría hablar del daño normal que podría presentar el sistema auditivo con el paso del tiempo, ¿verdad? Que se va dañando poco a poco por la edad. Entonces, a los 20 años e incluso a los 40 años deberíamos de tener una audición normal, pero esta va a ir empezando a caer principalmente a nivel de las frecuencias agudas y pueden ver que ahí cae un poquito más la curva anaranjada y la curva roja caen un poquito más a partir de los 2000 Hz, que ya sería como el área de frecuencias más agudas, producto de la edad, ¿verdad? De lo que antes les comentaba Mauricio, de la exposición que nosotros sufrimos durante la vida, ¿verdad? A diferentes factores, pueden ir dañando poco a poco, pero se consideraría hasta cierto punto normal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita, por ejemplo, en el laboratorio de audiología, que empezamos a atender población universitaria, nos encontramos con jóvenes de 20 años que llegaban a aprovechar, digamos, la posibilidad de poderse hacer una evaluación audiológica
y decían que no tenían problema, ¿verdad? Para entender que todo bien, que no tenían como ningún signo de alerta. Sin embargo, cuando realizamos la audiometría clínica, tenemos un daño en frecuencias agudas muy característico de exposición al ruido, ¿verdad? Por uso de audífonos, generalmente por uso de audífonos que lo utilizan de forma como muy prolongada, ¿verdad? A volúmenes muy altos. Y el problema de esto es que no se percibe. Entonces, ellos no van a percibir que tienen una pérdida auditiva porque esa es muy leve y esa área todavía no es tan importante para la comprensión del lenguaje. Sin embargo, ya existe la afectación. Entonces, lo que pasa es que si no corregimos lo que nos está provocando ese daño, va a ir avanzando de una forma más progresiva y ahí es cuando una persona de 40 años ya no va a tener esta afectación tan leve, sino ya una afectación mucho más grave donde probablemente va a necesitar de otro tipo de ayudas, ¿verdad? Y por algo que era completamente prevenible en su juventud. Entonces, ese es el problema del daño auditivo, que es un poco acumulativo, ¿verdad? No es algo que vamos a ver de hoy para mañana, sino que es algo que con el paso de los años va a ir cada vez acumulando y acumulando y acumulando y cuando se presenta ya va a ser como algo más grave. Entonces, como bien les estaba diciendo Mauricio, parte de esta charla lo que queremos es inculcarles y que les quede muy en la mente, digamos, la parte de la prevención, no tanto la parte de la adaptación, ¿verdad? Y la rehabilitación, sino la parte propiamente de la prevención, porque la pérdida auditiva, la mayoría, es completamente prevenible. Excelente, Nati. Ahora vamos a ver ciertas señales que nos permiten identificar la pérdida auditiva en niños. Y esto en especial para los padres y las madres que nos están viendo ahorita o nos van a ver después en la grabación como tal. Algo muy curioso que es... Perdón, Mau, que le interrumpa. Es que había una pregunta en el chat de antes que mencioné la parte anatómica. Entonces, mejor creo que la aclaro Perfecto, sí, adelante. para que no se quede ahí como botada esa. Cuando hay un tinnitus, lo más importante es evaluar, ¿verdad? Para ver si este tinnitus se debe a un daño auditivo, porque muchas veces podemos percibir estos ruidos producto de otras causas. Entonces, siempre es muy importante hacer la evaluación audiológica para ver si la causa está en el oído, ¿verdad? Si la causa está en el oído, generalmente el daño se encuentra a nivel de oído interno, la mayoría de veces. Pueden haber ciertas condiciones o a veces ciertas patologías que estén más en la parte media o en la parte externa, pero la mayoría de veces la causa está a nivel del oído interno o cóclea. Entonces, ahí para que le quede claro. Igual, antes no lo mencionamos, perdón que interrumpa en esta parte, sí, pero si van teniendo dudas conforme avanza la charla, las pueden ir dejando en el chat y cuando terminemos este bloque, entonces las vamos a ir como aclarando por si les van surgiendo dudas durante la exposición. Continúe, Mau, perdón. Excelente, Nati, no se preocupe. Correcto, entonces, ¿cuáles son esas señales que nos permiten identificar si hay una pérdida auditiva en niños? Les iba a comentar, ¿verdad? Que en consulta y por todo esto del tema de la pandemia como tal, de que todos pues teníamos que estar en casa, ¿verdad? Convivir más tiempo con los hijos, con nuestras esposas, esposos, ¿verdad? Como tal, la familia en general, se logra identificar, ¿verdad? Que existen personas que tienen un problema auditivo como tal. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, venían a consulta diciendo, es que vieras que no había notado que mi hijo le sube el volumen al televisor y a todos los demás miembros de la familia le molesta. Y eso no solamente pasa con niños, sino también con adultos y adultos mayores. Es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, estos detalles de que el niño hablaba muy fuerte, que no lo notaban antes por el día o el diario vivir como tal, sino que como estábamos en familia, entonces ya venían a consulta, ¿verdad? Bueno, es para lograr identificar si en realidad está hablando fuerte porque tiene un problema auditivo, que es muy común que la persona que está perdiendo audición como tal tienda a subir su volumen. Entonces, hablan más fuerte, escuchan el televisor muy duro. Todas estas señales son importantes y esperamos acá ustedes también pongan en práctica esto en casa. Dicen con mucha frecuencia el qué, ¿verdad? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? ¿Qué fue? ¿Cómo fue?
¿verdad? Entonces, todas estas señales hay que prestarles atención. Otro, por su parte, es un bajo rendimiento escolar o el profesor se da cuenta de que no está escuchando, no responde a lo que les pregunta en comparación a los demás compañeros que tenga el niño, ¿verdad? Entonces, a veces por no hacer un chequeo de manera anual, no logramos identificar que el niño tal vez tenga un problema auditivo. En muchos casos el niño se le tacha, ¿verdad? De que el niño no presta atención, de que el niño es un niño malcriado porque uno le da una indicación y él no responde, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son importantes. Primero, bueno, ver si en realidad lo que el niño tiene es un problema auditivo y por eso no está percibiendo bien la indicación, no está entendiendo bien lo que se le esté diciendo. A veces el niño se queja de que no escucha y parece o pareciera obvio, ¿verdad? Pero hay papás que no le prestan atención a eso, ¿verdad? Piensan, no, y no le dan la importancia que en realidad necesitan. No sabemos si el niño está empezando un proceso infeccioso como tal o en realidad tiene un problemita ahí más serio, más severo como tal y que hay que identificar a tiempo. Parece que el niño no presta atención, se le dan 1000 veces indicaciones si el niño no reacciona, no vuelve a ver, el niño se aísla, se aparta, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles hay que siempre prestarles una mayor atención. Comienza a hablar más alto que antes, ¿verdad? Algo muy común y que se logró ver en estos tiempos de pandemia como tal. Entonces, si vemos o notamos que un niño que habla muy fuerte, bueno, primero ver si es que el niño tiene ya de fondo un problemita auditivo. Y algo muy importante es aquel niño que siempre te anda siguiendo con la mirada, ¿verdad? Si yo me doy vuelta y le doy una indicación y él se pierde en lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ellos a veces se ayudan mucho de ver los labios, de ver la parte gestual de la persona como tal para poder percibir la mayor información. ¿Qué sucede en muchos casos? De que cuando vienen de nacimiento con un problema auditivo como tal, ellos piensan que así escucha todo mundo, ¿verdad? Que así eso es lo normal para ellos. Y no, pueda que tenga un problema auditivo como tal que necesite una rehabilitación auditiva. Entonces, para todos aquellos padres y madres que nos están viendo, es importante que si sienten que algo no va bien con sus hijos, que no están seguros del motivo como tal, acudan a consulta para pues poder identificar de manera temprana, poder detectar de manera temprana algún problema auditivo como tal. Muy bien, entonces yo les voy a hablar un poco ahora sobre las señales para identificar la pérdida auditiva, pero más bien en personas adultas. Van a ver que algunas se parecen mucho, ¿verdad?, a las señales que presentan los niños. Entonces, la señal número 1 que hay que prestarle mucha atención porque muchas veces lo normalizamos es la presencia de estos pitidos, zumbidos o también conocido como tinnitus, ¿verdad? Que muchas veces puede ser de forma ocasional, ¿verdad? O a veces es de forma constante. Cuando es de forma ocasional, siempre es necesario, pero cuando es de forma constante es urgente revisarse ese oído, ¿verdad? Hacerse una evaluación audiológica, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces está relacionado al oído. Es como una señal de alerta de que algo a nivel del oído no nos está funcionando de forma normal. Además, la dificultad para oír ciertos sonidos, ¿verdad? Mucho más, si son sonidos que antes escuchábamos normalmente, como ciertos pajaritos, ¿verdad? O como el sonido del viento. Muchas personas a veces dejan de percibir también, por ejemplo, cuando empieza a llover, ¿verdad? Por ser un sonido como más grave, entonces muchas veces dejan de percibirlo o bueno, empezar a notar ese tipo de cosas, ¿verdad? Además, tener problemas para entender el habla o para mantener conversaciones normales, ¿verdad? En ambientes silenciosos, pero también cuando hay presencia de ruido, cuando estamos en un restaurante, en una reunión familiar, ¿verdad? En lugares donde hay mucho ruido, pues con mucha más razón, muchas veces nos cuesta un poquito entender. Siempre es importante entonces evaluar la audición en ese momento.
Otra señal muy importante es cuando empezamos a necesitar subirle volumen al televisor para poder entender lo que dicen en las noticias, para poder entender la película, ¿verdad? Para poder entender los diálogos. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, entonces tratemos de volverlo consciente, ¿verdad? Ver si nuestro familiar o si nosotros mismos, ¿verdad? Estamos teniendo este tipo de comportamientos, subiéndole mucho el volumen para poder entender. Además, pedir que le repitan varias veces las cosas cuando se dirigen a usted. Si está en una conversación, usted necesita repetir 2, 3 veces lo que le dijeron para poder entenderlo. Y también, por último, que le cuesta necesita más bien, perdón, concentrarse para poder entender lo que la persona le está diciendo mientras le está hablando en una conversación. Entonces, que si usted, otra persona le habló o si pasó algo, no sé, un carro o lo que sea, le cuesta un poco más entender. Necesito estar muy concentrada para poder entender. Eso es una señal de alerta de que podríamos estar ante una pérdida auditiva. Ok, permiso, voy a tomar agua. Bueno, entonces, ya hablamos sobre toda esta parte, ¿verdad? De lo que se puede presentar, ¿verdad? A nivel auditivo, de toda esta parte de estadística y demás. Entonces, ahora vamos a pasar a qué debemos hacer entonces para cuidar nuestra audición. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algo que quieran aclarar, que podamos aclarar, o continuamos con la charla. Por el momento no hay dudas en el chat. Ok, perfecto. Entonces podemos continuar. Bueno, entonces, ¿cómo cuidar mi audición? Que eso es lo más importante para prevenir, ¿verdad? Los problemas auditivos, todos estos de los que les hemos estado hablando. Esto es algo que me gustaría mucho recalcar, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho, pero que quiero otra vez volverlo a mencionar, y que es la mayor parte de daño auditivo que presentan las personas adultas y adultas mayores pudo haberse prevenido en la juventud, ¿verdad? Entonces, si hubiésemos tomado cartas en el asunto cuando estábamos jóvenes, probablemente ya cuando seamos adultos o adultos mayores no necesitemos utilizar prótesis auditivas, ¿verdad? Excelente, Nati. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquitito acerca de los consejos para mantener una buena salud auditiva como tal, y espero pongamos esto en práctica para evitar tener en un futuro algún problema auditivo. Súper importante mantener una buena higiene del oído como tal, ¿verdad? El órgano de la audición o el oído es un órgano muy sensible como tal, y él solito desprende piel, desprende la cera como tal, y lo limpia en automático, por así decirlo, lo limpia solito, y entonces empieza hacia afuera a salir toda esta parte de cera que tengamos en exceso como tal. Y a veces hay personas que ven la cera como suciedad, ¿verdad? Y tiende la persona a limpiarse los oídos con aplicadores, con llaves, porque a veces le pica el oído, se meten lapiceros, que la punta de un lápiz. Esto, pues, puede más bien generar un problema mayor, un problema más serio. Y en muchos de los casos empieza a generar lo que es el tapón de cera, ¿verdad? Entonces, más bien, en vez de estarnos limpiando el oído, más bien estamos generando que se puedan hacer una mayor, un cúmulo de infecciones dentro del oído como tal. Veo en el chat cuál es la manera correcta. Bueno, después de que nosotros nos bañamos, mientras nos estamos secando, la recomendación sería con el dedo meñique, con alguna toalla, algún pañito bastante fino, nos lo introducimos dentro del oído, ¿verdad? Hasta donde llegue el dedito, no de manera brusca, y hacemos para abajo, ¿de acuerdo? Repetimos, metemos el dedito hasta donde nos llegue y bajamos. Y así vamos a estar quitando el exceso de cera que tengamos dentro de nuestros oídos. Pero sí, no debemos de utilizar aplicadores, no debemos de utilizar nada que más bien nos puede dañar el oído como tal. Y por algo la cerita está ahí, ¿verdad? La cerita nos ayuda a evitar que nos ingresen ciertos insectos, evitar que se nos hagan cúmulos de bacterias, infecciones como tal. Entonces, necesitamos tener cerita ahí, debemos de estarnos retirando
lo que es la cera en exceso para evitar formar un cúmulo de cera como tal que nos puede generar una pérdida auditiva temporal, ¿verdad? Otro de los consejos y súper importante es controlar el volumen de todos los dispositivos de audio, ya sea el celular, la radio, el televisor como tal. La Organización Mundial de la Salud nos da la regla 60-60. 60 minutos de poder estar disfrutando, de poder estar escuchando la música que nos gusta, el televisor como tal, pero no más del 60% del volumen permitido como tal en los dispositivos, ¿verdad? Entonces, recordemos 60-60, 60 minutos y no más del 60%. Es súper importante también descargar algún tipo de aplicación que nos permita medir el ruido que tengamos. Por supuesto, no es como un sonómetro, que es un aparato que mide la audición como tal, el ruido del entorno como tal, pero nos da cierta noción de si estamos o no en un lugar con un alto nivel de ruido. Y ese es el segundo consejo. El tercer consejo, de protegernos de los ruidos demasiado fuertes. Si vamos a un concierto, si vamos a un bar como tal, si vamos a un baile, ¿verdad? No estar lo suficientemente cerca de los parlantes, de los dispositivos de salida de audio. Pero si vamos a estar cerca, usar algún tipo de protector de ruido como tal, ¿verdad? Existen de goma espuma, de a la medida, logramos estar percibiendo el entorno, pero no de manera bastante fuerte como tal. Voy a parar un segundito para ver los comentarios. Freddy nos dice, entonces limpiarse con aplicador es perjudicial, correcto, porque más bien estamos introduciendo más hacia adentro, valga la redundancia, lo que es la cerita como tal, ¿verdad? Entonces, ahí adentro, en donde no debería haber cerita, se nos empieza a acumular más cera y es lo que genera los tacos de cerumen. Y para agregar algo, Mauricio, perdón, también la cera está en el oído porque cumple una función, ¿verdad? Cumple una función muy importante de protección y además de lubricación de la piel. Entonces ayuda a humectar la piel, ayuda a mantener el equilibrio que hay ahí, ¿verdad? Con los microorganismos que viven. Lo que pasa es que cuando limpiamos con un aplicador, estamos retirando todo el cerumen que hay, ¿verdad? Entonces estamos dejando el oído completamente desprotegido y más bien vulnerable a que empiecen a provocarse infecciones, ¿verdad? A que si va a una piscina, por ejemplo, se le haga una infección en el oído producto del ingreso de agua de la piscina, porque no tenemos el cerumen que nos proteja. Entonces, además del tapón del cerumen que ya Mauricio les mencionó, también podría ser perjudicial para el inicio de patologías como las infecciones de oído. Y ahí es donde empieza también, Natalia, la persona que dice, es que me pican mucho los oídos, ¿verdad? Al no existir ese factor de lubricación como tal, natural, que nos da la cera, entonces empieza la descamación, empieza la picazón, a veces el ardor, y ahí es donde nos empezamos a introducir algo un poquitito más, más fuerte, como las llaves, la punta del lápiz, por ejemplo. Tenemos otra consulta en el chat que es de Girlani. Buenos días. Si un niño no discrimina o le cuesta distinguir la diferencia entre dos palabras similares como cama y cana, ¿es una condición propia del oído o más bien a nivel cerebral? ¿Puede ayudar la visita al audiólogo? Acá es muy importante, ¿verdad? Necesitamos primero valorar la audición de ese niño para ver si no tenemos un problemita auditivo en las frecuencias, ¿verdad? En donde se encuentra, por ejemplo, la M y la N, ¿verdad? Si es una pérdida auditiva que ahí está oculta y entonces necesitamos lograr ver primero si el niño tiene o no una buena audición y si eso es lo que está generando que se le dificulte esa discriminación como tal. Existen otras pruebitas que se le realizan a la persona para lograr ver si en realidad logra identificar estas palabras como tal y lograr identificar la pérdida auditiva en caso de que suceda. Pero sí sería recomendable primero ver si existe una pérdida auditiva por ahí que no nos hemos dado cuenta. Mauricio, Sí. También tenemos un comentario por medio del Facebook Live. Agradecemos a Lorena Mena su comentario. Dice que a ella le pasa con el hijo lo de la pérdida auditiva, que él no escucha bien, que él repite lo que
ellos dicen o lo que él ve en la televisión, pero lo repite mal, y que ya fue al hospital de niños, que lo han revisado y que no encuentran ningún problema, y que ella está segura de que no escucha bien y que eso le preocupa mucho. Claro, eso es muy importante. A veces realizamos pérdidas auditivas que solamente, como lo comentó Natalia, nos identifican hasta células ciliadas externas como tal. Podríamos ver un poco más hacia arriba, hacia el cerebro, ¿verdad? Si el niño presenta algún problema de integración de la información como tal. Entonces, ahí la recomendación siempre va a ser darle el seguimiento de manera periódica, de manera anual al niño para lograr identificar de manera temprana si en realidad tiene un problemita auditivo. Existen otros examencitos que se le pueden realizar, ¿verdad? Nada más sería ahí que la madre consulte para ver cuál de las empresas por particular, por así decirlo, pues brindan el servicio, ¿verdad? Para poder identificar a tiempo. Otra de las recomendaciones es que si la persona tiene algún problema de que es recurrente a infecciones de oído, siempre tiene un malestar después de que se moja los oídos, pues el uso de protectores para natación como tal, ¿verdad? Para evitar que el agua ingrese al conducto auditivo y pues esto haga que proliferen algunas bacterias o hongos que nos generen una infección. En situaciones sensibles hay que cuidarnos nuestros oídos. ¿En qué tipo de situaciones? Por ejemplo, cuando la persona tiene algún resfriado, tiene alguna gripe como tal, ¿verdad? Prestarle atención, acudir al médico para que pues le dé el medicamento adecuado y no hacer que una simple gripe, un simple resfriado nos genere una infección a nivel de oído medio, ¿verdad? Que suele ser o se presenta mucho cuando el niño está pequeño, ¿verdad? Siempre suelen haber otitis medias como tal y entonces para lograr detectar a tiempo, para lograr evitar que nos generen este tipo de infecciones, pues acudir siempre al pediatra. Perdón, estaba en mute. Otras recomendaciones que consideramos necesario, ¿verdad? Recalcar es, bueno, como ya le hemos mencionado también varias veces, pero queremos remarcarlo acá, realizarnos siempre evaluaciones auditivas anuales. No me importa la edad, ¿verdad? Algo aquí que pasa mucho es que, como bien mencionó Mauricio, en el país existe el programa de tamizaje auditivo neonatal, ¿verdad? Que se le realiza una evaluación al chiquito cuando nace para ver si tiene algún problema auditivo congénito, pero el problema es que muchas veces se queda ahí, ¿verdad? Y no se le continúan realizando evaluaciones auditivas. Es muy importante porque hay ciertos problemas auditivos que podrían irse presentando a lo largo de la vida, aunque cuando el niño nació estuviera completamente normal. Y con mucha más razón, ¿verdad? Ya en niños de edad escolar, adolescentes, jóvenes adultos y a lo largo de la vida, no importa la etapa en la que estemos, es necesario realizar evaluaciones anuales. Puede ser que el profesional que les aborde, digamos, el caso, decida que se van a seguir realizando cada 2 años y ya no cada año, pero eso queda a criterio del profesional. Además, no exponerse a ruidos demasiado fuertes por tiempo demasiado prolongado y además sin protección auditiva, ¿verdad? En esto se engloba tanto los ruidos laborales como los ruidos recreativos. Pasa mucho ahorita, ¿verdad? Que vamos mucho a conciertos, vamos mucho a bares, vamos mucho a discotecas, ¿verdad? En edades jóvenes y no se utiliza la protección auditiva y pues obviamente eso va a provocar problemas, podría más bien provocar problemas como ya les dijimos, de forma acumulativa, ¿verdad? A largo plazo. Además, como ya bien Mauricio lo mencionó, evitar introducir objetos en sus oídos de cualquier tipo, ¿verdad? No, los aplicadores son el enemigo número uno de nuestros oídos, a pesar de que se vendan, digamos, como para limpiar oídos, y ningún otro tipo de dispositivo, ¿verdad? Nada se debe introducir en sus oídos. Es muy importante también mantener controladas las enfermedades crónicas, como son la diabetes y la hipertensión,
porque estas podrían también estar asociadas a largo plazo a problemas auditivos si no están controladas, ¿verdad? En la hipertensión, por ejemplo, es muy común que las personas sientan que tienen sus oídos tapados o empiecen a escuchar con mucha frecuencia este tinnitus o acúfeno, ¿verdad? En sus oídos, y es producto de no tener como bien controlada estos problemas crónicos. Dice, aquí hay una pregunta. Trabajo con algunas familias de escasos recursos. ¿Hay algún lugar donde se pueda realizar la audiometría clínica a costo accesible? Bueno, sé que a costo accesible, por ejemplo, en Asembis se realiza, y también en Médicos Sin Fronteras me parece que también tiene el servicio de audiología y también es a precio accesible. Pero también recordemos que a nivel de la caja, ¿verdad? Aunque hay que esperar un poquito más, siempre va a estar también el servicio, ¿ok? Entonces, podría funcionar alguna de esas opciones. Bueno, acá también agregamos el uso de gotas ópticas, ¿verdad? Que son como las que venden en la farmacia. Esto es muy importante porque muchas veces las personas sienten que les pican los oídos o sienten que se les tapan los oídos, van corriendo a la farmacia, se compran gotas y empiezan a utilizarlas. Aunque si bien es cierto, las gotas podrían funcionar cuando tenemos exceso de cerumen en los oídos, siempre es indispensable que un profesional en salud nos revise los oídos antes de empezar a utilizar las gotas, justamente por el problema de sobrelimpieza del que le mencionábamos antes. Si esa sintomatología que el paciente tenía, ¿verdad? Esta picazón, este taponamiento de oído, no estaba, por ejemplo, relacionado a la acumulación de cerumen, sino más bien a una infección, vamos a empeorar esa infección si ponemos gotas, ¿verdad? O si era por alguna otra condición como un hongo o demás, entonces siempre es mejor que un especialista en salud, ya sea el médico general, ya sea el audiólogo, ya sea el otorrino, cualquier especialista, realice primero una valoración física de ese oído para ver si es necesario utilizar gotas o si es otro el procedimiento que se debe realizar. Y bueno, siempre es importante visitar a un profesional en audiología ante cualquier cambio notorio de su audición, ¿verdad? No importa si ya se realizaron la audiometría y les toca hasta dentro de 6 meses la siguiente, si ustedes en ese momento sienten que algo cambió de forma muy drástica o de forma progresiva, pero muy rápido, vayan inmediatamente a visitar nuevamente el profesional en audiología. Ok, entonces ahora no sé si tienen alguna duda como hasta acá. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera aclarar antes de empezar con esta otra parte? Ok, aquí dice que un adulto mayor que siente como unos cristales que se le mueven en sus oídos, en especial cuando se sienta luego de estar acostada. ¿Requiere visitar a un audiólogo u otro especialista? Sí, sí, podría visitar primero un audiólogo para que le realice la evaluación, pero también podría ir directamente al especialista dependiendo de la sintomatología que tenga, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, inestabilidad al hacer estos cambios de posición, si siente que se cae cuando se mueve, cuando se sienta, cuando se acuesta, ¿verdad? Siente que se siente muy mal y demás, podría ser mejor visitar un especialista. Pero si es solo que siente como estos cristalitos que se le mueven y demás, que escucha, digamos, podría visitar un audiólogo para que haga una evaluación auditiva antes y que sea el audiólogo quien decida si es necesario referir a un especialista o no. Esto lo menciono más que todo porque obviamente, ¿verdad? Usted me está diciendo que trabaja con personas que tienen poco acceso económico, ¿verdad? Y es más caro visitar un especialista que un audiólogo. Entonces, un audiólogo tiene la capacidad de hacer la evaluación auditiva para ver de qué problema podríamos estar hablando y orientarlo un poco más hacia cuál sea el proceso que se debe seguir en este caso. Entonces, sí, podría ser el otorrinolaringólogo o que visite el audiólogo y que sea el audiólogo quien le oriente a cuál es el proceso a seguir. Con mucho gusto. Bueno, no sé si hay más dudas, sino para continuar. Ok, muy bien. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre lo que ha hecho la Universidad de Costa Rica en beneficio de la población perteneciente a la misma y también un poco para fomentar todo ese proceso de prevención del que les hemos estado hablando tanto. Ok, entonces, bueno, en la Escuela de Tecnologías en Salud se crea el Laboratorio de Audiología,
como respuesta a la disminución de campos clínicos a nivel de centros de salud producto de la pandemia, ¿verdad? Que se cerraron todos los campos clínicos donde nuestros estudiantes antes iban a practicar, entonces era necesario empezar a abrir espacios para que no se atrasaran, ¿verdad? Muchas generaciones. En el 2021, el año anterior, entonces se abre el laboratorio de audiología donde se empiezan a atender pacientes en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud, ¿verdad? Los pacientes que ellos consideraran, perdón, que necesitaban una evaluación audiológica, entonces nos lo referían y nosotros empezamos a evaluarlos. Y el año pasado, tanto a la población que nos refería la Oficina de Bienestar y Salud, como a la población en general, tanto docentes, ¿verdad? Funcionarios de la universidad y también la población estudiantil, se atendieron aproximadamente 350 personas en el año anterior, en los 2 semestres. Los objetivos que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Siempre muy importante, la educación en salud auditiva para la población que llegue a evaluarse y también para la población en general. Atendemos a toda la población universitaria, como les estaba diciendo, tanto a la población estudiantil, ¿verdad? Como a las personas funcionarias. Brindamos un apoyo a la Oficina de Bienestar y Salud en cuanto a la atención de las personas que ellos consideren necesario. Además, queremos empezar, y de hecho empezamos en algunos departamentos de la universidad, un poco desde la audiología laboral, ¿verdad? Departamentos que sus trabajadores exponen mucho ruido, entonces empezamos a partir de este momento a realizar audiometrías anuales para valorar la audición, dándoles también recomendaciones con respecto a cómo cuidar su sistema auditivo en relación con la exposición al ruido en que están en el trabajo, ¿verdad? Y además, pues también la investigación y la generación de conocimiento, ¿verdad? Al tener un laboratorio de audiología ya en la UCR, es más fácil empezar a generar conocimiento a partir de nuestra institución. Ahorita al final de la presentación hay una diapositiva en donde están los contactos para Damaris, que preguntó en el chat, donde están los contactos a los que pueden escribir para solicitar una evaluación audiológica. En cuanto a las proyecciones que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Pues obviamente continuar generando conocimiento. Además también queremos formar ya una clínica de audiología donde no solamente atendamos a la población universitaria, sino también se pueda brindar un servicio a la población en general. Y pues también la adquisición de nuevos equipos, que siempre es importante para poder brindar una evaluación más completa y también para generar investigación, ¿verdad? Y conocimiento. Y bueno, el trabajo en conjunto también con otras disciplinas de la universidad, que siempre es importante, siempre hay cosas que se pueden hacer muy interesantes y muy importantes. Entonces eso también es parte de las proyecciones que tenemos. Ok, no sé si tienen alguna duda con respecto a la charla. Estos son los datos de contacto del laboratorio. Ese es el correo del laboratorio y también es mi correo personal. Y ese número de teléfono es para contacto por WhatsApp. O también por llamada, pero principalmente por WhatsApp, ¿verdad? Porque como yo también atiendo en el laboratorio, entonces a veces las llamadas me es un poco más difícil atenderlas, pero por WhatsApp siempre voy a contestar. Entonces, si tienen cualquier duda, ¿verdad? Aunque no sea que requieran la evaluación, sino que tengan cualquier duda con respecto a cualquier cosa, tengan plena confianza de escribirme a cualquiera de estos medios y yo con muchísimo gusto les puedo ayudar. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a algo. Ahí les dejo la diapositiva un momentito para que copien los contactos si lo necesitan. Ok. Y bueno, queríamos cerrar con esto. El lema, ¿verdad?, del que hablamos al inicio, que para oír de por vida, escucha con cuidado. Esperamos que ya después de toda la charla les haya quedado un poco más claro a qué nos referimos con este lema, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Organización Mundial de la Salud con este lema? Que hay que cuidar mucho nuestra audición, ¿verdad? Escuchar con mucho cuidado para que podamos tener este sistema intacto o lo más intacto posible durante toda nuestra vida. Así es, Nati. Es súper importante tener presente que la revisión audiológica periódica es un paso imprescindible para cuidar la salud auditiva, porque la prevención es fundamental para evitar todas las enfermedades del oído como tal. Cuanto antes se detecte cualquier problema,
antes podrán establecerse todos los tratamientos a seguir o la rehabilitación auditiva que le permita solucionar a esa persona el problema y evitar otras patologías que puedan empeorarse a la larga y que pues puedan ser más graves e irreversibles. Entonces, siempre va a ser súper importante ahí la detección temprana, si vemos ciertos, ¿verdad? Esos consejos que dimos durante la presentación, detectamos ciertas personas con eso, pues que acudan a un audiólogo, se realicen una evaluación auditiva y pues poder detectarlos a tiempo y ya pues hacer las referencias necesarias para su seguimiento como tal. Otro de los puntos... Ajá. Y otro de los puntos, Nati, ahí como para agregar, ¿verdad? Es el hecho de que con la creación de la licenciatura en audiología acá en la Universidad de Costa Rica, pues ya se están empezando a hacer trabajos finales de graduación que van muy orientados a todas esas áreas que se han dejado de lado, ¿verdad? Entonces, ya se han defendido ciertas tesis en donde brindan a la población o a ciertas poblaciones en específico una gran variedad de resultados y de información muy enriquecedora que va a ir pues generando más conocimiento, pero sobre todo mayor conciencia en la población sobre el cuidado de la audición como tal. Correcto. Bueno, y para Laura que nos pregunta si hay medicamentos que generan deterioro del sistema auditivo, sí hay varios que están ya probados de forma científica, ¿verdad? Que pueden provocar un daño auditivo. Principalmente los productos utilizados para la quimioterapia y la radioterapia en general podrían provocar un daño en el sistema auditivo, ¿verdad? Pero también hay muchos otros. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, que se utilizan cuando se realizan ciertas cirugías que también podrían provocar un daño auditivo. Entonces, sí hay bastantes medicamentos que podrían generar daño auditivo. En cuanto a la pregunta de Raúl, don Raúl nos pregunta que en las proyecciones, ¿cuándo se estima la atención de la población? Bueno, es difícil decir una fecha porque el proceso es un poco burocrático, ¿verdad? Ya hay que establecerlo como una clínica audiológica y demás. Entonces, es un proceso un poco burocrático y no podemos dar como una fecha exacta, pero esperamos que lo antes posible porque creemos que es un servicio demasiado importante y que necesita empezar a brindarse desde la universidad. No sé si queda todavía alguna duda por ahí, no sé si en Facebook queda alguna otra pregunta que sea necesario aclarar. No, por el Facebook por el momento no. Ok, entonces si no hay más preguntas, si no hay más dudas, esta sería la charla de nuestra parte. Eso es lo que teníamos para compartir con ustedes hoy. De verdad esperamos que les haya quedado clara la importancia de cuidar nuestro sistema auditivo y que hayan aprendido cosas que no sabían antes, ¿verdad? Que tal vez no habían escuchado. Bueno, don Freddy nos pregunta que si uno le pide al médico el examen. Sí, si va a hacer el proceso por medio de la caja, al médico general es a quien le solicita que si le puede hacer la referencia al otorrino, ¿verdad? O directamente al audiólogo, depende de cómo funcione el hospital en el que usted esté empadronado o, bueno, ahí inscrito. Y él va a hacer la referencia, ¿verdad? Pero si usted quiere, porque tiene algo tal vez un poco más urgente y demás, puede acceder directamente al servicio de audiología en cualquier clínica privada donde se brinde y puede pedir una audiometría clínica para evaluar su audición. Natalia, hice una pregunta en el chat si existe algún cronograma de las futuras charlas. No sé. Sí, tal vez para responder esa pregunta, don Raúl, nos pueden seguir por medio de las redes sociales, el Facebook y también en la página web. Ahí vamos a estar publicando las próximas charlas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces, bueno, eso es lo que les traíamos por hoy. Esperamos de verdad que hayan disfrutado y que hayan aprendido bastante. Así es, Natalia. Entonces, la recomendación siempre va a ser que para tener una muy buena audición como tal hay que cuidarla desde ya, desde ahora, ¿verdad? Para detectar a tiempo y pues poder disfrutar a lo largo de la vida de todos esos sonidos que nos rodean.
Muchísimas gracias a los expositores, tanto a Mauricio Aguilar como a Natalia, por esta charla, y como les dije, tanto a las personas que nos acompañaron por Zoom y por Facebook Live, que nos sigan en las redes sociales y en la página web para lo que serían las futuras charlas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, y les esperamos en el laboratorio de la Universidad de Costa Rica de Audiología como tal.